2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Ya hemos orado por esta palabra. Y ahora, hermanos, vamos a estar viendo algo que el Señor deja encargados en la iglesia. Cuando el Señor fundó la iglesia, a Pedro le dijo, yo digo que tú eres Simón, hijo de Jonás. Y le dijo, y sobre ti fundaré la iglesia. Amén. Le dijo, te daré las llaves del infierno, le dijo. Las llaves del Hades. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pedro empieza a escribir estas palabras de lo que vivió con ese gran maestro, el apóstol Pedro empieza escribiendo acerca del amor, empieza escribiendo acerca de la lealtad, de lo que debemos de hacer para con el Señor, que tiene que haber de nosotros una fuente que salte. Jesús dijo, ¿verdad?, que dice que la palabra, el agua, dice que él iba a dar a aquella samaritana, le dijo que iba a ser una fuente que salte para vida eterna, una fuente de agua viva. Algo que se mueve, algo que no podemos entender nosotros. ¿Por qué? Y cómo es que trabaja en nosotros. Nosotros a veces vamos bien calladitos, de repente aparece alguien, empezamos a platicar y el Señor enciende ahí la llama de la palabra para que empiece a trabajar. Y Dios así trabaja. En este pasaje, el apóstol Pedro está diciendo desde el verso 11, dice, amados, oiga bien, lo voy a leer para que nosotros vayamos viendo cómo él está enfatizando que debemos de honrar a todos, sin excepción. A estos niños, ¿por qué los debemos nosotros respetar? Porque ellos un día van a crecer y nosotros vamos a estar ancianitos. Y si nosotros no respetamos a ellos, ellos no nos van a respetar porque nosotros les perdimos el respeto a ellos. Así es como se crece la iglesia, así es como se crece el amor del Señor entre nosotros. Sin ningún otro interés que no sea honrar al Padre. Amén. Obedecer a la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice, temed a Dios. En el temor de Dios está basada toda sabiduría. La escritura dice en el libro de Job capítulo 28 y en el 28 enfatiza y ya dice aquí que el temor a Jehová es la sabiduría. Y el apartarse del mal, inteligencia. Porque en todo antes de ese versículo él está declarando cómo se busca la sabiduría y no se encuentra. Pero encontramos mucha sabiduría en los proverbios del rey Salomón, pero especialmente en el libro de Eclesiastés. Usted puede ir a leer esa Eclesiastés que le está indicando cada paso de la vida, desde que uno empieza a crecer hasta el momento que muere. Allí le indica todo. La sabiduría. La necesitamos, la sabiduría de Dios. Ninguna cosa que ha hecho el hombre la ha hecho por su propia cuenta, y podemos ver la ciencia bien avanzada y a muchos científicos les hacen hasta una gran estatua de cemento allí con la memoria de ellos lo que inventaron. Pero ellos no lo inventaron. Eso se los dio Dios a la inteligencia, pero como ellos tienen en la mano la ciencia y todo lo que está en desarrollo en estos tiempos, le dan la honra a aquella persona y no honran al que les dio a ellos ese entendimiento. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender primero a poner a Dios en primer lugar. Amén. Fíjense lo que leímos, gloria al Señor por ello. Dice, honrad a todos. Lo primero es que si yo busco mi propio bien, Jesús dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, sino de aquel que me envió. Si yo busco mi propio, dice que el que busca su propio bien, su propia gloria, busca a enfatizarse, a exaltarse. Y hemos conocido, lastimosamente, personas que son bien vanidosas y se ponen a exaltarse a sí mismos. Y la Escritura dice que no te alabe tu propia boca. Que te alabe otro, que le exalte otra persona y diga, mire, aquel hermano o aquella hermana es una persona de Dios. Y se va a notar en su manera de proceder, manera de expresarse, manera de comportarse, y en todo lo que hace va a mostrar. Si la persona tiene temor de Dios, va a mostrar la humildad. Y si no, va a andar ahí exaltándose hasta que se muestre su falsedad,
La Escritura dice dice que aquel que es insensato, dice la Escritura, esa palabra, que falto de conocimiento, dice que va dando con sus palabras a entender lo que es. Y así lo demostramos nosotros. Si servimos al Señor, tenemos que guardar la humildad honrada a todo. En primer lugar dice honrada a todo. Y luego dice, en segundo lugar dice, amada a los hermanos. ¿De qué estamos hablando? Del amor de los unos por los otros. Amén. Jesús dijo, en esto conocerá el mundo, o sea, toditita la gente, que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. ¿Cómo amó Jesús a los suyos? Él los cuidó. Él cuando oró dice, Padre, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Mas ahora voy a ti. Te pido que los guardes. Y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración de Jesús. Guardar del mal a todos aquellos que venimos a Él. Y así lo va a hacer el Señor. Porque es lo que él pidió al Padre y el Padre. Y luego dice, temed a Dios. Cuando en nosotros está el temor de Dios, nosotros no vamos a cometer errores. Porque el Espíritu mismo nos va a dar. Cuando está el temor de Dios, el Espíritu está allí. Cuando no tenemos el temor de Dios, el Espíritu dice que se entristece y se aleja de nosotros. Pero si el temor de Dios está en nosotros, el Señor está con nosotros y va a estar en nosotros. Amén. Porque eso es lo que la Escritura dice. Cuando está hablando de Apocalipsis 3:20, dice, aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y muchas personas no entienden ese mensaje. ¿Por qué? Es la puerta del corazón, no es la puerta de la casa, ni de un apartamento, ni del vehículo, no. Dice, estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mire qué hermoso es cuando entrega su vida al Señor, que usted no solo lo invita al corazón, sino que también lo invita a la mesa para que allí nunca falte esa provisión. Y usted de repente va a aprender a apartarle una silla para el Señor. Va a estar la silla, pero usted va a poder entender y sentir que el ángel está allí, aunque no lo puede ver, porque la Escritura dice, nadie verá a Dios y vivirá. Tuvieron ese privilegio allá los profetas. Tuvieron ese privilegio de estar cara a cara con Dios como Moisés, ¿verdad? Juan y Pedro y Jacob, cuando subieron con Jesús al monte, donde Jesús se transfiguró delante de ellos, ellos vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús y vieron su gloria. Amén. Y dice que vino una nube y los cubrió allí sobre de ellos, y oyeron una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oí. Entonces oyeron la voz de Dios, miraron la transformación de Jesús, dice que sus ropas volvieron blancas como la nieve, dice tan blancos que ningún lavador las puede lavar así. Se transformó el Señor delante de ellos. Entonces nosotros podemos ser transformados de esa manera. Pero si nosotros pudiera, el Señor nos permitiera que nuestros dos espirituales se abrieran, aquí van a estar los ángeles con nosotros y podemos caer allí muertos. Y pensar, ¿qué le pasaría al hermano? ¿Qué le pasaría a la hermana? Preguntándonos. Es que Dios le abrió los ojos espirituales y no soportó, porque no podía entender lo que estaba mirando. En estos tiempos pocas veces se da, pero Dios puede usar a alguien de darle una visión. Ese es un don de Dios. Le puede dar una revelación, que es a través de los sueños, y de revelarle exactamente lo que Dios quiere que haga. Puede oír una voz que le dice, ve a tal lugar. Ese es un don de Dios que le da para enviarlo. Él le habla. Pero hay muchas cosas que Dios puede hacer con nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos el temor de Dios, que dice aquí, temed a Dios, eso es lo básico. Amén. Es lo principal para que un cristiano se pueda mover, es en el temor de Dios. Es lo que dice la Escritura. El temor a Dios es la sabiduría. Y el apartarse del mal dice que es la inteligencia. Después de ser sabio, viene la inteligencia que dice, pues yo esto no me conviene, de esto yo me aparto. Y eso es lo que dice que es la inteligencia. Amén. Y luego dice, honrad al rey. Dale honra al rey. Nosotros en nuestras naciones no tenemos reyes, tenemos presidentes. Sin embargo, si diera la oportunidad, nosotros teníamos que honrarlo, porque es un líder que está dirigiendo una nación. Tenemos que honrarlo. Honrad al rey.
Aquí está hablando de que Jesús mismo es el rey del universo. Amén. Él es Dios. Él les explicaba a sus discípulos, les decía, mi Padre es en mí y yo en el Padre. Y ellos no lo podían entender. Cuando Él dijo, ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino, cuando Él ya se iba a despedir de ellos. Y dice que Felipe le dijo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía, Felipe. Dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. Dice, os he dicho que mi Padre es en mí y yo en el Padre. Entonces, no podía entender. Nosotros decimos que Jesucristo es en nosotros, porque Él dijo que iba a enviar el Espíritu de verdad. Mira lo que dijo, el Espíritu de verdad. Si en nosotros permanece la verdad, Él permanece en nosotros. Si en nosotros hay cualquier cosita, por pequeña que sea, hay una mentira, eso no es de Dios y Dios no permanece en nosotros, sino la mentira. ¿Y de quién es la mentira? Es del enemigo de Dios, que se llama Satanás o el diablo, como le queramos nombrar. Pero la Escritura dice que nosotros, cuando honramos a Dios, honramos al Hijo. Y cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Eso es lo que dijo Jesús. Porque a Él lo hacían a un lado. Ellos querían adorar a Dios y todavía hay muchos que siguen adorando a Dios. Dicen Jehová. A Jehová Dios. Pero a Jesús lo tienen, dice que era un profeta. Pero lo dejan en segundo plano. Y Jesús les dijo, el que honra al Padre, honra al Hijo. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que honra a Jesucristo está honrando al Todopoderoso, que es el Padre. Y a través del Padre es que vino el Espíritu Santo y Él fue el que posó sobre de Jesús. Cuando Él subió de las aguas, dice que vino el Espíritu Santo en forma corporal, quiere decir literal o físico. Vieron, dice que en forma de paloma. De esa forma vieron ellos al Espíritu que vino sobre Jesús y permaneció sobre Él. Y oyeron una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Isaías dice, en quien se complace mi alma. Y el Señor habla de esa manera, señalando quién era su Hijo. Y Juan testifica y dijo, yo no le conocía. Él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, aunque eran parientes por la sangre. Pero dice, aquel que me envió a bautizar, aquel me dijo, allá en el desierto a Juan se le aparece el ángel de Jehová y le dice, ve a bautizar al Jordán, porque yo te he enviado a preparar el camino. Y le dijo, sobre aquel sobre quien vea venir el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el Hijo de Dios. Y Juan lo testificó y dijo que vio descender al Espíritu Santo y supo que Jesús era el Hijo de Dios que había sido enviado al mundo. Amén. Y él lo testificaba. Y muchos creían, pero muchos no creían. Y en estos tiempos hay miles de personas que pueden oír la palabra y no van a creer. Nosotros nos hemos dado cuenta, hermano Juancito es testigo de cuando salimos a evangelizar, toditita la vez. No ha habido vez que salgamos que no haya quien se convierta al Señor. Y gloria a Dios por los hermanos Hernández, hermano Enrique, hermana Angelita, que allí me los encontré yo en una lavandería, donde les conté que me echaron la policía después. El enemigo conoce cuando hay muy mover del Espíritu y se estremece el reino de él cuando las personas van a buscar al Señor. Me echó la policía, el dueño de allí, donde los encontré a ellos. Y ahí mismo encontré a hermano Manuelito y hermana Dianita, los otros dos jóvenes que vienen con sus niños también. Y gloria al Señor. Pero cuando hemos ido, nosotros siempre ha habido 1, 2, hasta 3 personas. Y el domingo fueron 6 personas que se convirtieron al Señor. Y no están aquí. Y andamos la lista allí de los nombres. Es que tengo el otro cuaderno allá, pues tengo 2. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros cuando le hacemos la oración de fe, ellos entregan sus vidas al Señor y el Señor los va a conducir a donde se van a alimentar. Porque nosotros no podemos ir tras de ellos rogándolos. No, no, no. A muchas personas cuando le hace el llamado, ¿usted quiere recibir a Jesucristo? No, dice la gente. ¿Merece él todavía el desprecio que le hicieron en aquel tiempo? No.
Yo muchas veces he hecho la pregunta, ¿usted desea venir a los pies del Señor a pedirle perdón? Es diferente llamado, es el mismo llamado. Pero si quiere venir con arrepentimiento, con reverencia a Dios, porque Él es el dueño y creador nuestro, el que nos da la vida, nos da el alimento, nos da una familia, nos da la fuerza para trabajar, la salud. ¿Cuántas cosas podemos mencionar? Si nada nos falta, hermano, nada. Porque el que tal vez desea tener riqueza, no sabe que esas riquezas lo podían haber llevado hasta la muerte, ya si las viviera en ellas. O estuviera la persona hundida en tantas preocupaciones, llorando. Aquí nosotros somos testigos en la televisión lo dieron, un señor que era salvadoreño, que está por el área de Miami, él se sacó $6 millones en la lotería. Oh, él cuando supo, él saltaba de contento. Pero desde ese momento, a él no lo dejan descansar día y noche. Periodistas, comerciantes, representantes de las ciudades, de todo, al hombre día y noche y todo, y las cámaras de televisión para acá, que para allá, que ese hombre a los 3 meses salió así, mire, pero el puro huesito, llorando, y dijo, valiera más, hubiera vivido mi felicidad antigua sin haberme sacado estos millones, porque ahora no puedo dormir. ¿Usted cree que es vida esa? No. Dios nos puede bendecir y darnos lo necesario. Amén. Para que nosotros le sirvamos. Y si Él nos va a bendecir, que podamos honrarle y con más humildad someternos, que eso sirva para ayudar a otros, ya que vemos tanta necesidad nosotros que hay en todos lados. Cada persona, a veces durmiendo, mucha gente con este gran frío durmiendo debajo de los puentes, no tienen una cobijita para cubrirse, no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen que comer, y uno desea tener para ir, y a veces uno no tiene, y uno le duele su corazón. Yo he ido aquí a la esquina de la Saturno y hay mucha gente, a veces el fin de semana esperando trabajo, que alguien venga a traerlos para trabajar, porque no tienen para comer. Y tienen sus niños en la casa y tienen que pagar renta y no hay trabajo para ellos. Y ellos están esperando allí con ansia. Mire, hermanos, que fíjense que no hemos comido. Y a veces son 5 o 6 y uno tal vez con $2 en la bolsa, ¿qué les puede dar? Si una bolsita de churro no le va a alcanzar para esos 6. Pero uno desea ayudar. Solo ponerlo en manos del Señor. Señor, provéeles, por favor. Y Dios, en su infinita misericordia, les provee y los mantiene vivos. Amén. Porque 2 o 3 semanas después que voy, ahí están, ellos están vivitos. Quiere decir que el Señor los está alimentando, hermano. Amén. Y esto es para nosotros de gran gozo, el poder servir al Señor, aunque sea en la oración. Cuando hay alguien, ahora el hermano Israel Pérez, que está ahí en la radio, él me dice, tuvo un gran accidente y me enseñó las fotos de su carro, que iba por 635, y una señora iba a cruzar para el 35 allá, y ya en la mera entrada se le cruzó a él, y él le logró pegar, y la señora quiso pasar más rápido, le metió todo, y dice, ella lo que hizo es que su carro se regresó a pegar en la fence de allá para acá, donde ella tenía que entrar de aquí para allá, porque a lo mejor se le había olvidado, o pensó que era la entrada para el otro lado y iba en el carril izquierdo y él tenía que salir a la derecha. Y me dice, por puro milagro, hermano, mire, el carro está desarmado todo de enfrente, y el carro de la señora está desarmado de enfrente porque se fue a estrellar en la fence, pero el golpecito que le pegó fue poquito a ella, pero para su carro de él sufrió mucho. Y ellos dicen de puro milagro porque iban corriendo a 80 millas, hermano, y en eso pegar, y el carro pues se fue, así se fue, y gracias a Dios no dieron vuelta y no se mataron. Su esposa y él tan lastimados, oré con él ahí, le digo, hermano, tenga fe que el Señor quita todo esto, ¿verdad? Y vemos que fue la mano de Dios que los libró, porque allí era como para que ellos se hubieran matado con ese accidente que han tenido. Y yo digo, gracias, Señor, porque hace muchos años que yo manejo, y sí me acuerdo una vez estando en Los Ángeles, que hay una calle que le han hecho un montón de líneas así torcidas para que la gente le baje la velocidad, porque no se siente cuando el carro se va más de 100 millas en esa bajada. Está cerca de la ciudad de Hollywood. Y hay una curva allí, una calle que le dicen la Cagüenga, y está el puente, la mera curva, y muchos allí se han matado, porque pierden el control ya cuando el carro se va más de 100 millas.
Y entonces yo venía manejando y de repente viene una señora a la par y viene un muchacho y me toca mi carro y mi carro empezó a moverse, yo queriendo tener recto, y la señora viene a la par y por ir viéndome a mí, la señora vino, pegó con de lado así el carro con el mío. Y bueno, de tanto fue el susto, yo seguí sosteniendo mi carro que la señora se fue y se fue a dar en la orilla de la frenada. Y ay, bueno, que atrás solo se oía la frenada y los golpes y el montón de vidrios que volaban. Esa vez, hermano, yo me quedé impresionado cuando vi después la noticia. 38 carros chocaron donde yo choqué. Y para la honra y gloria del Señor, mi carro quedó hecho un triángulo, todo el motor de un lado se vino a la mitad. Así, cabalito, un triángulo, con una esquina, una punta terminaba mi carro y todo este lado aplastado. Y yo, mire que gracias al Señor no me golpeé. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Y después que vienen y toman declaraciones, bueno, yo fui el que pegué más grande el golpe y que pegué con lo de enfrente. Y dije, bueno, me va a echar la culpa y la aseguranza se va a arreglar, pues. Y bueno, me llamaron y todo, y la señora por estar, el policía haciéndome declaración, y yo dije que él me va a pegar porque corre mucho y me pegó y que no sé qué, y espérese, le decía el policía. Y yo viendo todo eso, y yo declarando qué es lo que pasó, y la señora volví otra vez y decía, y de repente se acercó al oficial, y el oficial le quedó viendo y le dice, vienen bien tomados. Se le sentía el olor a licor. Traía 4 señoras más vestidas como que venían de alguna fiesta. Y bueno, en el reporte el policía dijo que una señora venía ebria y a la aseguranza de su carro le cayó y a mí me pagaron mi carro. Y para la gloria del Señor, ¿verdad? Yo no saqué golpes, hermano, y el accidente fue grandísimo, que era como para que me matara yo, pues. Pero Dios es bueno y sabe proteger a los suyos cuando nosotros confiamos en Él, hermano. Amén. Nosotros, cuando dice temed a Dios, es que cuando caminamos en el temor de Dios, el ángel va adelante como poderoso gigante, lo dice la palabra. Y nosotros tenemos que tener siempre ese cuidado. Cuando Dios envió a Moisés allá a Faraón, le dijo, mi ángel irá contigo. Y le dijo, no le seas irreverente, porque Él no perdonará. ¿Por qué? Que no se nos olvide que Él va allí. Porque si se nos olvida, vamos a faltar a esa reverencia, a ese temor de Dios. Y si hacemos algo indebido, Él nos puede dejar que hasta allí llegue nuestra vida. Pues. No es porque Él no puede librarnos, sino porque Él nos va a librar del peligro que llevamos. Cambiamos de camino, Él nos va a detener de alguna manera para salvarnos. Amén. Y mucha gente no entiende eso. Es tremendo cuando Dios lo arrebata del peligro a uno para que no termine de perder su alma. Es por eso que cuando hemos conocido al Señor tenemos que ser reverentes y cuidadosos con Él. Si nosotros se nos olvida que el ángel va adelante, nosotros nos vamos a perder. Y nuestra alma va al infierno, porque así dice la Escritura. Pero cuando Él nos libra, puede ser en una enfermedad que ya no aguanta el hermano o la hermana y el Señor se lo lleva y la gente llora y todo. Y si no leas Isaías 57, ese versículo de Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de en medio de la aflicción es quitado el justo. En medio de la aflicción. Y Dios lo aparta para librarlo, porque Él nos ama. Aunque nosotros se nos olvide amarle a Él, Él nos ama. Amén. Él dice que Él nos amó primero. Aunque nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice en Romanos. Él nos sigue amando, hermano. Amén. Y nosotros tenemos que mostrar ese amor hacia los demás. Amén. Llevar la palabra a otros no es solamente por esa gratitud que Dios nos ha dado a nosotros la salvación, sino porque Dios ama a esas personas. No las tenemos que ver como lo que se ven físicamente, sino su alma es preciosa para Dios. Amén. No importa el color, no importa el sexo, y no importa si usted ve que dicen que son homosexuales o lesbianas, lo que sea. Su alma es preciosa para Dios. Amén. Si ellos reconocen el sacrificio de Jesucristo, ellos son perdonados, son limpiados
y son sanados de cualquier asunto y toda invasión que tengan del espíritu negativo o contrario a la divina palabra del Señor, el Señor lo arranca y lo manda al fondo del abismo y esa persona es sanada y enderezada. Y yo lo predico a voz en cuello porque hemos visto ejemplos donde las personas llevaban caminos equivocados y Dios los ha libertado. Cuando nosotros, si el Señor nos está preparando para ser ministros o atender a multitudes, veamos una persona que viene allí toda andrajosa, nunca nos olvidemos de donde el Señor nos sacó a nosotros. Amén. Porque es posible que esta ropa no estaba andrajosa, pero nuestra alma andaba toda andrajosa porque no teníamos nada de Dios. Escuchaba una predicación una vez de un hermano que contaba, dice que había un hombre anciano en una ciudad y dice que él llegaba a la iglesia, él quería oír palabra de Dios, pero él no había tenido casa ni familia y él andaba todo roto su ropa y no andaba zapatos. Y dice que él llega a la puerta y uno de los que estaban dirigiendo le dice: tú no puedes entrar, mira cómo traes tus pies, vas a ensuciar la carpeta. Y dice que él se fue triste. Y se hizo unas sandalitas de cartón él para proteger sus pies y proteger la carpeta, poder entrar. Volvió a llegar y dice que no ves cómo vienes, tú no andas todo andrajoso, vete de aquí. Entonces él se fue y se recostó debajo de un árbol, dice el hermano, y allí se durmió. Y dice que de repente él ve venir, dice, a un ser, dice, vestido de blanco. Y le habló. Y dijo: ¿por qué estás llorando y por qué estás triste? Ah, Señor, que le dijo que he ido a la iglesia. Y no me dejaron entrar. Señor. Porque no traigo ropa. ¿Y por qué no traigo zapatos? Y dice que el Señor lo abrazó y le dijo: no te preocupes, yo también he ido muchas veces y yo los he guardado a ellos y me he acercado y tampoco a mí me han dejado entrar. Ellos tienen su propia manera allí. No te preocupes, yo te amo. Amén. Y con eso le bastó para que aquel hombre levantarse y ser feliz. No es adentro de un edificio, es acá, Amén. entre nosotros, donde existe un cambio en nuestra vida. El corazón, entregárselo al Señor y dejarlo que lo pula. Tenemos que a veces sufrir, tenemos que pasar ciertas cosas. Yo no crea que no me preocupé cuando ese hombre llamó a la policía, que yo dije: me van a llevar detenido y gloria a Dios, voy a ir a predicar a la cárcel. Pero yo no hice nada malo, porque allí no había un rótulo que diga que prohíben hablar la palabra de Dios. No sé por qué el hombre se encendió en ira, pero agarró el teléfono y le gritaba al policía, le decía que yo lo estaba insultando y gritaba él solo. Él solo gritaba como que estaba discutiendo con alguien, pero yo no estaba hablando nada. Y si nos hubiera tocado ir a corte, yo le hubiera dicho al juez: escuché esa grabación y se oye mi voz allí. El hombre estaba gritando solo. Pero llegó el muchacho y me dice: ¿qué haces aquí? Haciendo la obra del Señor. Y lo esperé a usted porque sé que él lo llamó. ¿Tienes un ID? Sí, le di mi licencia y se fue. Platicar con él. Después lo trajo y me dijo: él te quiere decir algo. Ah, ¿qué me quiere decir? Nunca más te quiero ver por aquí, que no sé qué. Nunca. Entonces el policía me dijo: vas a tener una restricción, no puedes entrar a ese local ni te puedes parquear aquí alrededor de este negocio, porque él es el dueño y no te quiere ver por aquí. Y gloria al Señor. Hay millones necesitados en otro. Amén. Eso fue en junio. Sé que en junio del otro año se termina. Yo no sé si el hombre en ese tiempo el Señor lo llame. Y si vuelvo a ir allí, pues el tiempo que me dijo el oficial está vencido. No hay un papel que haya escrito delante de mí, pero yo respeto porque hice delante de Dios, dije: está bien. Y esa es mi palabra. Tengo que respetarla porque lo hice delante de Dios. Amén. Y me retiré. Sin buscar problemas. Jesús dijo: si en un lugar no lo reciban, dijo que
saliéramos de aquel lugar y que sacudiéramos el polvo de la planta de nuestros pies. Para testimonio a ellos, porque un día se van a presentar delante de Dios y no le van a poder decir que no mandaron a alguien a hablar la palabra. Van a tener ese testimonio del polvo que se santifica cuando un hijo de Dios anda por ahí también. Amén. Hasta la tierra se santifica donde caminamos los hijos de Dios. Y eso es bíblico. Es bíblico. Y los mismos que se han convertido de los brujos han testificado después que cuando ellos hacen hechicerías y van a traer la tierra del cementerio para hacer sus hechizos, tienen prohibido cierta área donde está enterrado un cristiano. Ellos no pueden usar esa tierra porque los espíritus que invocan no se acercan, porque esa tierra es santa, porque ahí está un hijo de Dios enterrado. Amén. Aleluya. Eso es real, hermano. Nosotros donde vamos, todo se santifica. Por eso es que en nuestras casas nos debemos de mover y tocar las paredes. Y cuando tocamos estas paredes quedan santificadas porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Amén. No hay nada que pueda detenerse en su casa, porque Dios le ha dado la autoridad. Amén. El apóstol dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces nosotros somos libres en el Señor. Amén. Por eso Jesús le dijo a los judíos cuando aceptaron su palabra, y le dijo: si permanecieran en mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos se enojaron. Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Se enojaron con él. Le digo: de cierto os digo que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor lo que quería era hacerlos libres del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo crees? Amén. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha dado y en eso podemos nosotros vivir eternamente con Amén. Cristo. Y Él siempre va a estar con nosotros para bendecirnos Aleluya. y darnos la victoria en todo lo que necesitemos. Amén. Hacer. Amén. Póngase sobre sus pies, no los queremos cansar. Sabemos que la palabra de Dios es tan profunda, hermano, que aquí podemos hacer vigilia, amanecer el día de mañana y seguir. ¿Verdad? No Amén. tiene fin. Una fiesta. Pero todo tiene un tiempo. Amén. ¿Verdad? Vamos a estar dando gracias al Señor por estas palabras, ¿verdad? Y vamos a decirle que si usted tiene a alguien que quiere que oremos por ellos, ¿verdad? Si usted conoce a alguien que ya los doctores lo sacaron, que no tiene medicina, allí es donde el Señor hace la obra. Porque si una persona le va a hacer una operación que vale $30,000 y lo tiene, hace su cheque y no se acuerda de decir: Dios me proveyó aquí. Dios actúa donde ya no hay. Por eso dice la Escritura que Él le da la fuerza al que no le queda ninguna. Así dice la palabra. Multiplica la fuerza al que no le queda nada ya. Allí es donde Él se glorifica. Amén. Así que nosotros, si de algún momento nosotros hemos sentido que no hay fuerza, que no podemos seguir o que ya nos queremos detener, y para la obra del Señor nosotros tenemos que tomar fuerza, porque la Escritura dice que correrán y no se fatigarán. Dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que levantarán sus alas, dice, como el águila. Nosotros tenemos que en el Señor tomar fuerza, hermano, y seguir adelante. No importa que llueva, que caiga hielo, o que haya calor, o que pase lo que pase, nosotros hemos de esforzarnos por estar en la presencia del Señor. Amén. Estos segundos, hermano, que estamos aquí, cuentan más que 100 años que Dios nos podía dar de vida. Porque aquí estamos en la presencia del Señor. Aquí es donde podemos pedirle a Él unidos en oración, y Él, conforme a su misericordia, nos responde. Amén. Amén. ¿Cómo se llama su esposa, hermano Manuel? Marta Vázquez. Marta. Vamos a estar orando también por hermana Marta Vázquez. Vamos a estar orando por la familia toda completa de hermana Patti y de todos los que estamos aquí, de los hermanos Hernández, los que están cerca y los que están lejos, ¿verdad? Los hermanos Amén. Cárdenas. Por nosotros, hermanos, les pedimos, por la familia cuando estemos orando. Pero en este momento vamos a dar gracias porque el Señor nos ha permitido esta palabra. Amén. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ore conmigo de gracias al Señor por todo lo que el Señor le ha dado a través de esta palabra que hemos leído. Padre Santo,
Hasta ahora estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el dueño de todo el universo, Señor, de lo conocido y lo desconocido para nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre. A esta hora hemos leído tu palabra. Tú la has discernido conforme a tu propósito, Señor. Nada somos nosotros sin ti. A esta hora, Padre, te pedimos que nos envuelvas en tu presencia. Que podamos sentir, Señor, ese manto tuyo, Señor, acariciándonos, Señor amado. Mira cuántas necesidades, Padre, se presentan. Pero ahora, Padre, te damos gracias especialmente por esta palabra, porque tú eres, Señor, el que la puso, Señor, para que podamos esta tarde entender tu camino. Gracias, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos. Gracias.